Buenos días, amados hermanos. Nuevamente aquí el pastor Tomasino junto con Débora para llevar la palabra y lo que Dios ponga en nuestro corazón, hermanos. Sí, que sea el Señor hablando para edificarnos todo, para llegar junto a esa meta maravillosa, amados hermanos, que es estar junto a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y allí la palabra dice que Él nos tiene que encontrar dignos, ¿verdad?, de ese supremo llamamiento. Sí, y por eso nosotros cada día debemos de estar exhortándonos cada uno, hablando la palabra, animándonos, ¿sí?, y llevando este mensaje de salvación, que es lo más importante, hermanos queridos, el mensaje de salvación para las almas. A eso vino Cristo, a salvar las almas, a eso vino a derramar su vida, su cuerpo en la cruz de Calvario, su sangre en la cruz de Calvario, amados hermanos, para darnos la salvación. Hoy muchos estamos equivocados, queremos bendición, 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 y nos olvidamos de la salvación, hermano. Y nosotros debemos saber que nosotros seguimos a un Dios vivo, conforme a la palabra de Dios, sí, que la palabra de Dios nos dice arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos si no pereceréis. Para entrar en el reino de los cielos nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir, de nuestro vocabulario, ¿verdad? De todo aquello que impide, ¿sí?, que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Sabemos que el Señor es el que nos moldea, sabemos que el Señor, amados hermanos, es el que mete sus manos de alfarero y nos va transformando día a día, amados hermanos. Pero Él te deja a ti, ¿sí?, una gran responsabilidad, buscarlo. Y cuando uno busca del Señor, ¿sí?, uno lo que quiere es que el Señor se forme en nosotros, que nosotros podamos conocer su carácter, su manera de ser, ¿sí?, conocer el temor hacia Jehová, ¿verdad? Cosas que son fundamentales para nosotros tener un crecimiento espiritual, amados hermanos, y reconocer que la palabra de Dios tiene una revelación escondida, ¿sí?, que es para aquellos que lo buscan, que es para aquellos que derraman lágrimas delante del Señor, para que el Señor muestre las profundidades de la palabra, porque la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Y hermanos, el mundo ha leído la palabra, grandes estudiosos, grandes eruditos, ¿sí?, han leído la palabra de mapa a mapa y de tapa a tapa y han comparado con otros libros, ¿sí?, de la época y manuscritos, amados hermanos, pero no tienen la revelación de la palabra, no tienen la profundidad del Espíritu de Dios. Entonces, leer la palabra y hablarla tal cual está, amados hermanos, no tiene significado. El significado es cuando se trae la revelación de la palabra, ¿no? La revelación. Allí en 1 Corintios, cuando Pablo va a los Corintios y va con una palabra revelada, va con una palabra profunda, ¿sí?, que él le llama vianda, y cuando se encontró eran todos niños espirituales, tenían los dones, tenían los talentos. Era la iglesia que se había manifestado todos los dones, pero eran niños espirituales. No podían llegar a otro nivel espiritual, porque eran niños espirituales, amados hermanos. Entonces, lo fundamental de la palabra es la revelación a través del Espíritu Santo, ¿sí? Saber para cada día qué palabra Dios tiene para edificar a su pueblo, para que su pueblo crezca, ¿verdad? No, yo voy y leo otra palabra porque me gusta. No es así. Yo voy y llevo una palabra, no, total los hermanos no me conocen, llevo esta palabra que ya la conozco y sé predicarla y sé hablarla. No, hermano, así no camina el Evangelio. Así no camina el Evangelio. Hermano, como siempre nos enseñaron nosotros, ¿verdad?, que nunca te pongas delante de un espejo para predicar. Nunca. ¿Sí? Nuestros hermanos que nos enseñaron, nuestros pastores que nos enseñaron, ¿sí? Tú tienes que ser real, tú tienes que ser la persona que eres a través del Espíritu Santo, para que fluya el poder de Dios. ¿Por qué hoy no hay manifestaciones del poder del Espíritu Santo?
hay esporádicamente, como migajas, ¿verdad? Porque no hay revelación, porque no hay revelación. Cuando se predica, no hay revelación. Amados hermanos, se habla sobre la palabra, pero sin revelación. Y el pueblo lo que necesita es revelación del Espíritu Santo para crecer, para crecer. Los estudios son maravillosos y nosotros allí en Jesús Prepara Mi Vida estamos dando estudios. Pero ese estudio es para un conocimiento. Eso no quiere decir, hermano, que ya conozca la palabra, no. Te tienes que meter en ayuno, te tienes que meter en oración, pidiéndole a Dios revelación de la palabra. Un ejemplo, hace años, nosotros antes de los cultos, los domingos de mañana, amados hermanos, en la primera iglesia que estuve, gloria a Dios por esa iglesia, amo a ese pastor, a la sierva, a sus hijos, amados hermanos, la primera iglesia que estuve, el culto era a las 6 de la tarde, las 5 de la tarde, pero a las 10 de la mañana tenían que ir todos los obreros a orar y ayunar para que Dios manifestara poder y gloria y palabra de revelación, ¿sí? Cuando se empezara el culto a las 5 de la mañana. A las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Pero los obreros tenían la obligación de ir a orar, en ayuno. Hermano, eso no se ve. Eso no se ve en ninguna iglesia, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender. Que nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Cómo va a haber revelación? ¿Cómo va a haber sanidades? ¿Cómo va a haber milagros? ¿Cómo va a haber almas convertidas? Amados hermanos, si los propios obreros vienen sobre la hora a trabajar. Tiene que haber, amados, de pagar un precio de ayuno, oración y clamor. Y estábamos, hermanos, en ese ayuno, en esa oración y en ese clamor. Y luego el pastor trae una palabra sobre la higuera. Yo lo expliqué acá las primeras veces, hace 2 años, 3 acá en la radio. Y el pastor trae la palabra sobre la higuera, sí, ahí en Lucas 21. Cuando la higuera empieza a brotar es porque el verano está cerca. Y entonces, hermanos, el pastor predicó sobre eso y el Señor me dio otra revelación sobre la higuera. Y yo le decía, pero Señor, el pastor está equivocado. Y el Señor ponía en mi corazón, no, el pastor está hablando lo que es el reloj de Dios, ¿sí? El reloj para nosotros, que es Israel, amados hermanos. Pero la higuera cuando brota, es la palabra de Dios cada hoja. La palabra de Dios. Por eso los saduceos y los fariseos, ¿sí? Los nicolaitas, los del Sanedrín, amados hermanos, tenían la palabra, pero no tenían la revelación de la palabra. Entonces rechazaron a Jesús, amados hermanos. Y el Señor me ponía en el corazón allí, amados, que cuando brotara la higuera, era cuando la palabra iba a ser regada, plantada la semilla por todo el mundo. Hoy, gracias a todo lo que Dios nos ha dado de la ciencia, estamos llegando a todas las partes del mundo con la palabra y la hoja empieza a brotar de la higuera. No solamente era el pueblo de Israel, ¿sí? Formándose después de 1948, 14 de mayo, amados hermanos, sino también para nosotros los gentiles, ¿sí? Entender que cuando la palabra estaba siendo derramada por el Espíritu Santo a través de los hermanos, a través de misioneros, a través de maestros de la palabra iba siendo llegada a cada nación, cada pueblo, a cada chocita, a cada ranchito para salvación. Y yo le decía, Señor, pero el pastor está hablando. Y él me decía que estaba bien lo que hablaba el pastor, estaba bien. Pero había una palabra más profunda sobre las hojas de la higuera, que era la palabra de Dios. Después de la palabra de Dios, después de las hojas vienen las brevas. Inmediatamente, amados hermanos, vienen las primicias. Nosotros eso lo tenemos que comprender. La higuera
lo primero que da son las brevas. El higo más grande, el higo que vos lo mirás con tus ojos y ya te lo estás comiendo y sentís el gusto en tu boca, ¿sí?, de las brevas. Y después de las brevas vienen los higos. Y nosotros, hermanos queridos, debemos entender, ¿sí?, que Dios no nos quiere como higo, nos quiere como breva, las primicias. Y nosotros debemos ser esas primicias. Por eso muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Pocos son los que son las brevas, los que están dando ese fruto con más sabor, amados hermanos, que aún las aves del cielo, ¿sí?, los pájaros, amados hermanos, a lo primero que van a picotear y a comer son las brevas. No se preocupan del higo. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Las aves del cielo que habla la Biblia, los demonios, los espíritus, a lo que van a atacar son a las brevas, a las primicias, para que sus vestiduras estén manchadas, estén arrugadas, amados hermanos. Entonces, la palabra de Dios tiene una profundidad tremenda, tremenda, pero para que Dios nos dé esa revelación a cada uno de nosotros, ¿sí? Y hay hermanos preciosos, hay pastores preciosos, hay siervas de Dios preciosas, que cuando trae la palabra, la trae revelada, amados hermanos. Cuando Jesús maldijo la higuera tenía hojas, tenía palabra. Los judíos conocían la palabra, pero no conocían la revelación. Desde Moisés, desde Génesis, ¿sí?, ya Dios hablaba del Mesías, ya Dios hablaba que iba a mandar a un Salvador. Y Dios, a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, a través de Moisés, en los Salmos también, siempre está hablando de la venida del Mesías y cómo iba a venir, sin atractivos para que todos lo deseáramos, hermanos queridos. Pero ellos conocían la Torá, conocían la palabra, pero no conocían los tiempos y la revelación de Dios. Y hoy hay mucho pueblo de Dios que no conocen los tiempos de Dios. Hay mucho pueblo de Dios, hermano, que piensan que Jesús viene dentro de 50 años, dentro de 80 años. El otro día hablaba con un hermano precioso y el hermano me decía, yo no creo que el Señor venga ahora. Yo creo que mi generación va a pasar. Amados, debemos conocer los tiempos de Dios, ¿sí?, los tiempos de la profecía, amados hermanos. Por eso debemos predicar con revelación, sin miedo, sin temor. Hablar lo que Dios quiere que hablemos cada día para edificación de su pueblo. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que saber que estamos en ese tiempo de visitación de Dios sobre su pueblo. Y también la visitación de Dios para traer la ira sobre las naciones. ¿Sí? Nosotros debemos saber que hoy estamos en un tiempo muy especial. Por eso debemos, amados hermanos, no tener la venida del Señor como que está dentro de 30 años, 20 años, ni 10 años. Nosotros debemos ser astutos, debemos ser sabios, no sabemos ni el día ni la hora de la venida del Señor. Amados, aquí en Tesalonicense, Dios habla algo muy claro, que muchos no lo entienden, que muchos no lo comprenden. ¿Sí? Y he escuchado prédicas hablando que el Señor viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Pero ¿para quién viene como ladrón en la noche? ¿Para quién? Ese es el gran tema que tenemos que saber. El Señor viene como ladrón en la noche para el tibio y para el frío, para aquel que no lo busca, para aquel que ha caído del primer amor. Para ellos no entienden los tiempos, no entienden la venida del Señor y tampoco entienden lo que está pasando en el mundo. Y muchos piensan que el año que viene se acaba la pandemia, que se acaba todo y que vamos a tener bonanza. Muchos piensan eso. Hablas con muchos hermanos y te dicen, no, hermano, no. Ya a fin de año cambia el mundo y ya vamos a estar como antes. Hermano, no tiene ni idea
de los tiempos, no tiene idea de las profecías. Por eso, hermano, tenemos que abrir los ojos espirituales. Pedirle a Dios, Señor, saca toda escama de mis ojos. Abre mis oídos espirituales y prepara mi corazón al conocimiento de la palabra. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Y nosotros, amados hermanos, ya nos quedamos con eso, que el Señor viene como ladrón en la noche, ¿sí? Nosotros sabemos que el Señor va a venir y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados, los muertos primero, luego nosotros los que quedamos. En un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, no tenemos necesidad de que nos enseñen, porque la Biblia lo está hablando. Precisamos la revelación, saber los tiempos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo escriba. No tenéis necesidad. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Las 5 vírgenes, como hablamos siempre, estaban apercibidas, preparadas, esperando allí, sabían los tiempos. Sabía el tiempo. Las otras no sabían el tiempo, ni sabían cuándo venía el Señor. En cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mira, viene como ladrón en la noche, pero al mismo tiempo está diciendo que a nosotros no nos puede agarrar como ladrón. Que tenemos que saber los tiempos, hermano. Cuando nuestro hermano Gigi Ávila, ¿sí?, el ministerio era Cristo viene, y gloria a Dios, era para que nosotros nos preparáramos. Pero como no conocíamos los tiempos, ni conocíamos las profecías, teníamos a Gigi Ávila como un hombre que cortaba, ¿sí?, cortaba a los hermanos, los estudios de los hermanos. Hermano, ¿y cuántas payasadas se hablaron de Gigi Ávila? Hombre sin pudor, hombre sin temor de Dios. Un hombre que fue llamado para anunciar la venida de Cristo, para que nosotros en este momento estuviéramos preparados. Pastores que esperaban al Señor dentro de 80, 100 años. Amados hermanos, no escuchaban la voz profética del Espíritu Santo a través de Gigi Ávila. No la escuchaban. Amados hermanos, y Dios levantó a ese hombre para el tiempo del fin y se lo llevó, gloria a Dios. Pero su palabra hoy está en todas las redes sociales como que Gigi Ávila estuviera vivo, pero es el Espíritu Santo que está llevando esa voz profética para que el pueblo se prepare. Pero cuando él estuvo en la tierra, y la última vez que vino al Uruguay, se contaba con los dedos de las manos, los pastores unidos eran poquititos, y muy poco pueblo del Señor. No querían oír a Gigi Ávila, no querían oír que vivieran en santidad, no querían oír que había un infierno. Querían caminar conforme a su concupiscencia. Pero nosotros fuimos profetizados, Uruguay fue profetizado por el Espíritu Santo de Dios, no solamente a través de Gigi Ávila, una cantidad más. Amados hermanos, me acuerdo de David Wickerson, un hombre de Dios, cuando dijo el primer día que estuvo allí en Erlatus, dijo, veo venir una nube negra, y se puso a llorar. Hermano, y uno venía a decir, porque está este gobierno que está gobernando, esa es la nube negra. Hojas. Pero cuando él vino, explicó, y hay una prédica en El Salvador que él habla del Uruguay, búsquenla, cuando dice que la nube negra era la incredulidad de los pastores.
Si los pastores son incrédulos, ¿qué dejás para las ovejas? Ahora vino un hombre con revelación de Dios. No vino a hablar la palabra tal cual está escrita. Vino a traer revelación de Dios. El Estado de Uruguay, no estoy hablando del gobierno, el Estado de Uruguay de la iglesia. ¿Nos apercibimos? No. Vino Ower hablándole al pueblo de Dios. ¿Nos apercibimos? No. Vino Roberto da Silva, oró 1 año y medio por Uruguay después que se fue para el Brasil, nuestro amigo Roberto da Silva. Cuando él se fue, oró, ayunó 1 año por Uruguay y Dios le mostró la estrategia de lo que teníamos que orar. Y a cada pastor acá en Las Piedras nos dio el folleto con todo lo que teníamos que orar. Amados hermanos, nos apercibimos, hicimos lo que él dijo. Han venido muchos. Cuando vino el chino, allí al Palacio Peñarol, cuando comienza, dijo, Uruguay, no hay oración. No hay oración. Fuimos alertados. Pero como solamente predicamos la palabra tal cual está, no tenemos los oídos abiertos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando. Fuimos alertados. Hoy agarró a la iglesia mal parada. Mal parada. Todo esto que pasó del 2020 agarró a la iglesia prácticamente mal parada. ¿Por qué? Porque no sabían los tiempos. ¿Por qué cuando uno predicaba la venida del Señor y lo que se acercaba se burlaban? Pero Dios estaba hablando a través de esos siervos. Por eso, hermano, para muchos todavía que no han abierto los ojos espirituales y que están viviendo como que esto es algo light, hermano, los va a agarrar como ladrón en la noche. Por eso Dios te está hablando, por eso Dios está diciéndote a ti, vuélvete a mí, búscame, deja las cosas del mundo en este momento, buscarme porque tu vida está en juego, tu vida está en juego, tu salvación está en juego. Hermanos, que Dios nos ayude. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros son hijos de luz. Hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Que reciben la revelación de Dios, porque Dios es luz. Y estamos caminando en las tinieblas, pero con la revelación de nuestro Señor Jesús, que es la luz del mundo, para que no nos agarre como ladrón todas estas cosas que nos está pasando. La prensa oculta, amados hermanos, las cosas que están pasando en el mundo. De 20 cosas pasan 1/10 de esas cosas. Hoy por la ciencia estamos viendo los hermanos grabando todas las catástrofes y todo lo que está pasando. Amados hermanos, miraba los otros días cientos de vacunos muertos por la piedra. Por la piedra. Estamos viendo cosas tremendas, amados hermanos. Debemos de abrir los ojos. Debemos pedirle a Dios, Señor, revélame. Abre mis ojos espirituales. Señor, abre mis oídos espirituales. Abre mi corazón para que aquel día no me agarre como ladrón. Señor, que yo pueda estar apercibido y halle gracia delante de tus ojos y yo pueda hacer una ofrenda de olor fragante delante de ti. Ven, Señor Jesús, ven a buscarnos, pero prepara mi vida, prepara mi alma, prepara mi cuerpo, prepara todo mi ser para ti, Señor. Hoy es tiempo de rendirnos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es el Señor que nos está hablando. Es el Señor. Es nuestro Señor Jesucristo que llora y clama por tu vida, por mi vida.
¿Cómo nos vamos a abrir los ojos? ¿Cómo nos vamos a abrir los oídos, amados hermanos? Hoy es más que nunca nuestras vidas rendidas a los pies de Cristo, para que podamos ser transformados, para que podamos ser cambiados, para esperar con gozo la venida del Señor. ¿Cuántos tienen el gozo, como le hemos hablado los otros días, cuántos tienen el gozo de la venida del Señor? ¿Cuántos los están esperando? Amados, una novia debe estar apercibida para llegar ese momento. Y nosotros somos la novia, amados hermanos. Que Dios nos abra el corazón a poder entender los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, encerrados en las casas por temor. Por temor. Cuando vemos la gente del mundo que no tiene temor y tienen a Satanás en su corazón, los gobierna. Y le pone miedo, temor a los hijos de Dios. Y agarran un versículo de Proverbio, amados hermanos, que el sabio, cuando ve que se viene todo esto, se esconde, mi hermano querido. Hoy más que nunca, el temor tiene que salir de nuestros corazones. El mundo, hermano, yo miraba los otros días, ¿sí? Allí cuando Messi lo presentaron a Messi, la gente agarrotada en el estadio, uno pegado al lado del otro, sin barbijo, sin nada, por un ídolo que si no se arrepiente, se va al infierno, y la gente lo sigue de una manera tremenda. Multitudes, unos al lado del otro, no tienen miedo. Los que trabajan en el supermercado no tienen miedo. Los que trabajan en una tienda no tienen miedo. Los que salen a trabajar en una fábrica no tienen miedo. Un taximetrista no tiene miedo. Que está llevando gente que ni la conocés, no sabes quiénes son. Y el pueblo de Dios, en el momento que tiene que estar apercibido, en el momento que el hermano tiene que estar unos con otros, como dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y delicioso los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, el mundo no tiene miedo. Los hijos de Dios tienen miedo. Es algo que no entra en la cabeza de un siervo de Dios. Hermanos que desde el 2020 no aparecen a la iglesia y te mandan el diezmo, te mandan las ofrendas, otros no mandan nada. Sí, pero yo estoy acá leyendo la Biblia, estoy acá orando, pero eso es lo que Dios nos manda hacer, no dejando de congregarnos, más cuando se viene aquellos días. Hermanos, nosotros tenemos que reflexionar. Si no queremos ser parte del cuerpo de Cristo, corremos grave peligro. Tenemos que tener temor a aquel que puede llevar el alma al infierno. A ese tenemos que tener temor. Por eso, hermano, la iglesia, no toda, pero gran parte de la iglesia está viviendo en un temor, pero no reverente a Dios y no obedeciendo la palabra de Dios. Está mirando lo que sucede alrededor y Satanás le ha puesto un espíritu de temor, un espíritu de miedo. Por eso los va a sorprender el Señor como ladrón en la noche, porque no han hecho la voluntad de Dios, no han buscado a Dios. Hermanos, viene tiempo donde va a haber persecución. Y cuando venga la persecución, ¿te vas a meter abajo de la cama? O cuando venga la persecución vas a decir, no, el loco es Tomasino, el que predica es Tomasino. No, yo no tengo nada que ver con el loco Tomasino ni con el Señor Jesús. Dice que se van a entregar, los padres van a entregar a los hijos y los hijos van a entregar a los padres. Hermanos, ese tiempo se nos viene.
lo estamos viendo en la China, lo estamos viendo en la India, lo estamos viendo en todo lado. Vienen a buscar a aquel que es cristiano y el familiar dice, no, yo no tengo nada que ver, es fulano. ¿Y dónde está? Tan tardado. Se viene el tiempo de entregarnos unos a otros. ¿Sí? Si hoy estás escondido, amada hermana y amado hermano, ¿qué será en el tiempo de la persecución? Si no llega a llegar acá al Uruguay. ¿Dónde te vas a meter? ¿Dónde te vas a meter? Razoná, hermano, razoná, que debemos saber los tiempos y que debemos estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Hermano, si caes con COVID, Dios te va a sanar. Y si Dios no quiere sanarte, vas a partir con Él. ¿Qué miedo vas a tener? Si la salvación es para la vida eterna, como aquellos hombres santos de Dios murieron todos descuartizados, aún Pedro cabeza abajo. Amados hermanos, Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo y seguían predicando la palabra. Juan no murió y Dios le dio la revelación final, el Apocalipsis. Hombres que no tenían miedo, como Daniel, como David, y no eran superhombres, no eran Batman, no era Superman, no, eran hombres que le creían a Dios. Ni yo soy un Superman, ni Batman, le creo a Dios. Por eso, esto es para el que cree en Dios. ¿Usted cree que David era un superhombre? Vamos a hablar claro, un supermacho. No, era pecador como nosotros. Sin embargo, se enfrentó a Goliat, mientras que todo el pueblo de Israel tenía miedo. Y mató a Goliat por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es el que está en nuestras vidas. Por más Goliat que se nos enfrente, Dios nos va a dar la victoria como le dio a él, porque le creyó a Dios. Hoy, hermano, más que nunca, debemos pedir perdón a Dios y decirle, Señor, quita de mí toda incredulidad y auméntame la fe, porque se viene, hermano, algo muy grande. Sí, se viene persecución, se viene muerte. ¿Estamos preparados? Si te toca a ti o me toca a mí. ¿Me voy a ir a esconder? ¿Me voy a meter abajo la cama? ¿Me voy a ir para otro lugar? ¿Me voy a ir para un campo para que nadie sepa que yo vivo acá? Estás equivocado, porque los demonios saben dónde estás. Y los demonios van a ir a decirle a Satanás, y Satanás le va a hablar a las autoridades que te vayan a buscar allí. Solamente haciendo la voluntad de Dios es que Dios te va a esconder y te va a guardar, solamente así. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos.